Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Campos, soy el director ejecutivo de Bridgem Argentina y en esta oportunidad queremos darles la bienvenida a nuestro habitual Energy Outlook que nos ofrece BP todos los años y que en esta oportunidad vuelve a presentarlo Jorge León, que ahora vamos a comentar acerca de él. Previamente al inicio le voy a dar la palabra a Verónica Bullón del Departamento Comercial de la Embajada Británica en Buenos Aires para que nos haga un comentario introductorio con relación al hito que tenemos este domingo con el inicio de la COP26. Así que bueno, Vero, el piso es tuyo. Gracias Alejandro y bienvenidos todos, un gusto estar compartiendo este espacio una vez más. Tal como mencionabas, este domingo 31 de octubre comienza la COP26 que dura hasta el 12 de noviembre y esta cumbre de cambio climático que organizan las Naciones Unidas tendrá esta vez la particularidad que el Reino Unido tiene la presidencia y se va a desarrollar en la ciudad de Glasgow, Escocia. De la cumbre participan expertos de medio ambiente, ministros, jefes de Estado y ONGs de todo el mundo, y también contará con la presencia del presidente Alberto Fernández y una delegación argentina. Los principales objetivos de la COP26 son asegurar las emisiones netas de carbono para 2050, limitar el aumento del calentamiento global y movilizar los recursos financieros globales para lograr que todos estos objetivos se cumplan. Bueno, estaremos atentos al desarrollo de la misma y cuáles son los resultados que arroja. Así que gracias por este espacio y les presento, los dejo ahora con Ricardo Beller, socio de Marval O'Farrell, especialista en energía, derecho corporativo y M&A. Muchas gracias. Hola a todos, gracias Verónica. Bueno, es para mí un gusto presentar a Jorge León, que nuevamente nos va a dar una presentación. El doctor Jorge León es economista especializado en energía, trabaja para BP liderando el análisis de petróleo y refinación en la oficina del economista jefe en Londres, Reino Unido. Es uno de los principales colaboradores en las publicaciones externas de gran prestigio de BP, como el BP Energy Outlook y el BP Statistical Review of World Energy. El doctor León tiene 15 años de experiencia en el sector de la energía y del petróleo, tanto en consultoría como en el ámbito internacional y ahora en el sector privado. Trabajó durante más de 5 años en la Organización de Países Exportadores de OPEP en Viena, Austria, donde fue uno de los autores principales de la publicación insignia anual de la OPEP, el World Oil Outlook. Adicionalmente, dirigió las iniciativas de diálogo técnico de la OPEP con el Fondo Monetario Internacional, el G20, la Unión Europea, el Banco Mundial, la Agencia Internacional de Energía, China e India. Nacido en Quito, Ecuador, el doctor León tiene un PhD con honores en Economía por la Universidad de Navarra y cuenta con un máster en Economía y Finanzas por el Centro de Investigación del Banco de España. Adicionalmente, ha realizado cursos de formación profesional en el Instituto Francés de Petróleo y en el Instituto de Energía Británico. Jorge, te agradecemos muchísimo que nos hagas esta presentación y bueno, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Ricardo. Primero que nada, muchísimas gracias a la Cámara, a Alejandro, a ti, Ricardo, Verónica, por la invitación. Estuve viendo una presentación en marzo del 2019, como algunos de ustedes recordarán. Eso parece que fue hace un siglo. Tanto ha pasado en los últimos meses que eso parece que fue hace mucho tiempo. Y siempre es un gusto y un honor el poder compartir un poco cómo nosotros vemos el mundo de la energía y el mundo del petróleo desde BP. Esperemos que en el futuro podamos estar de manera presencial ahí. Eso querrá decir que la situación del COVID a nivel mundial haya mejorado. Pero por el momento, de nuevo, muchas gracias. Un verdadero placer el estar aquí. Vamos a empezar compartiendo la pantalla, que creo que es la parte más complicada de la presentación. A ver si pueden ver mi pantalla ahora. Se ve perfecto. Seguramente sí, ¿no? Perfecto. Sí. Cuando estábamos diseñando esta presentación con Ricardo, con Alejandro, con Verónica, estábamos pensando qué podría ser interesante, ¿no? Entonces, diseñamos esta presentación
de dos formas. La primera es que vamos a hablar sobre qué pasó el año pasado en el mundo de la energía, y esto es basado en el BP Statistical Review. Este es un producto, un análisis, un informe que mira al año pasado. ¿Qué pasó el año pasado en el mundo de la energía? Y creo que es un año que fue tan duro, tan distinto, que es especialmente relevante entender qué pasó el año pasado. Eso es más o menos la primera mitad de la presentación. La segunda mitad de la presentación mira hacia el futuro, es decir, hemos visto qué pasó en el pasado y ahora qué, ¿no? Es la siguiente pregunta, y por eso miramos un poco al Energy Outlook. Este es el Energy Outlook del 2020, publicado en septiembre del 2020. Les informo que va a haber un nuevo Energy Outlook que va a ser publicado en marzo del año que viene. Entonces, de una vez les emplazo para poder hacerles una presentación actualizada sobre el Energy Outlook en marzo del año pasado. Dicho esto, vamos a empezar con el Statistical Review, como les digo. Esta es la edición 70 del Statistical Review, es algo de lo que estamos sumamente orgullosos. Desde 1952, el Statistical Review se convirtió en una fuente de información objetiva, completa, confiable al servicio de la industria, y muy importante, de forma gratuita. Estos datos están disponibles de forma gratuita. Y durante estos 70 años del Statistical Review, ha sido testigo de acontecimientos o episodios dramáticos en el sistema energético mundial. La crisis del Canal de Suez, por ejemplo, en 1956, el embargo de petróleo en 1973, la revolución iraní en 1979 y, como algunos de ustedes recordarán más recientemente, el desastre nuclear de Fukushima en el 2011. Y todos estos fueron momentos de gran agitación en el sistema energético global, como se pueden imaginar, pero realmente nada en comparación con los eventos que vivimos el año pasado. Sobre todas las cosas, el COVID es lógicamente una tragedia humanitaria global. El número de fallecidos, desgraciadamente, supera los 5 millones, y seguramente esa cifra siga aumentando en los próximos meses y en los próximos años, ¿no? Pero dicho esto, la pandemia también provocó grandes pérdidas económicas, como se puede ver en esta lámina. El PIB mundial cayó 3,5%, más de 3,5% en el 2020, y como se ve en esta lámina, fue la recesión más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que es relevante decir que las cicatrices económicas de la pandemia, especialmente en los países más pobres y menos desarrollados del mundo, se espera que persista incluso muchos años después de que el virus quede bajo control, ¿no? Y para el sistema económico, para el sistema energético mundial, la combinación, por un lado, de la pandemia y, por otro lado, los esfuerzos para contener el impacto de la pandemia, tuvo efectos inimaginables en tiempos modernos. Por ello, para la energía, como tantos otros sectores, el año 2020 fue un año como ningún otro. Y para analizar esto, me voy a centrar en dos preguntas claves. La primera es: el año pasado fuimos bombardeados con titulares, noticias sobre el COVID, y un poco dejando atrás este ruido que vivimos el año pasado, es válido preguntarnos qué sucedió exactamente en el mundo de la energía, y sobre todo cuán sorprendente fue lo que pasó en el mundo de la energía. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, la pandemia fue la madre de las pruebas de estrés. Cuando los arquitectos o los ingenieros diseñan una estructura, por ejemplo, normalmente hacen pruebas de estrés para ver cómo reacciona esa estructura a eventos externos, ¿no? Y en cierto sentido, la pandemia fue la mayor prueba de estrés que uno se puede imaginar en el sistema energético global. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hemos aprendido de la pandemia y la reacción del sistema energético global frente al COVID, ¿no? Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué pasó el año pasado y cuán sorprendente fue? Y los titulares, las cifras a nivel macro son realmente sumamente escandalosas, ¿no? Como se puede ver en esta gráfica, la demanda de energía mundial cayó 4,5% y las emisiones de carbono cayeron 6,3% el año pasado. Estas cifras en estándares históricos, como pueden ver aquí, son enormes, ¿no? Son las mayores caídas de la demanda y de las emisiones de CO2 desde la Segunda Guerra Mundial. Si nos centramos un segundo en las emisiones de CO2, el año pasado cayeron más de 2 gigatones de CO2
y lo cual hizo que las emisiones vuelvan a niveles vistos en el 2011. Eso nos da una idea de la significatividad de la caída en las emisiones de CO2. Y como hemos visto, desde una perspectiva histórica, estas caídas han sido enormes, pero quiero centrarme un poco más en la perspectiva futura. La tasa de disminución de las emisiones de CO2, como vemos aquí, es más o menos similar a lo que el mundo necesita promediar cada año durante los próximos 30 años para estar en camino de cumplir los objetivos del cambio climático de París. Y esto a mí me parece que es sumamente interesante, ¿no? Es decir, en teoría, entre comillas, necesitamos una pandemia cada año durante los próximos 30 años para cumplir con los objetivos de cambio climático. Lógicamente, las caídas de las emisiones de carbono el año pasado fueron producidas por enormes pérdidas de producción y de actividad económica. Y aquí viene el reto, ¿no? ¿Cómo reducir las emisiones de CO2 sin causar las perturbaciones y los daños a la vida cotidiana que sufrimos el anterior año, ¿no? Eso es la primera pregunta. ¿Qué pasó el año pasado? La segunda parte de la primera pregunta es cuán sorprendente fue, ¿no? Y es interesante también pensar que estas caídas, tanto de emisiones como de demanda, fueron enormes, pero lógicamente pasaron en medio en el contexto de una pandemia global y la recesión económica más grande desde la posguerra. Entonces, ¿qué tan sorprendente fueron estas caídas teniendo en cuenta todo lo que estaba pasando? Y para responder a esa pregunta, nosotros tenemos un modelo muy sencillo que estima el cambio en la demanda de energía mundial, que es esta línea amarilla, es la estimación de nuestro modelo, y lo que realmente pasó es la línea morada. Entonces, este modelo, que es sumamente sencillo, solamente toma el crecimiento del PIB mundial, cambios en los precios del petróleo y el número de días inusualmente cálidos, inusualmente fríos. Tan sencillo es este modelo, pero nos sirve, como pueden ver aquí, para más o menos entender cuáles fueron las variaciones en la demanda de energía en los últimos 20 años. Por lo tanto, más o menos nos sirve este marco, que es sumamente sencillo, ¿no? Jorge, ¿te puedo hacer sí, una pregunta ahí? Sí, claro. Las estimaciones son bianuales, ¿no es cierto? O sea, esta línea amarilla es son una anuales. estimación anuales. Son anuales, sí, anuales. Sí, exactamente. Ok, entonces, porque la verdad que sigue muy de cerca lo que realmente ocurrió, porque quería saber con cuánto tiempo de anticipación se hacían las predicciones. Con un año de anticipación. Exactamente. Son anuales. Entonces, este modelo hasta el año pasado realmente nos gustaba mucho porque veíamos que predecía muy bien el cambio en la demanda energética mundial. Ahora, ¿qué pasó el año pasado? Y la característica clave del año pasado es que el modelo funcionó muy mal. El modelo predijo que la demanda energética mundial debería haber caído 2,2%, y realmente lo que vimos es que la demanda de energía cayó más del doble, 4,5%. Por lo tanto, como a mí me gusta llamar la sorpresa, que es estas barras verdes, la sorpresa fue enorme el año pasado, ¿no? Nuestro modelo de repente dejó de funcionar. Y la siguiente pregunta es, ¿y por qué dejó de funcionar, no? Entonces, hicimos el mismo ejercicio, pero no a nivel de demanda de energía, pero a nivel de demanda de combustibles. Y esto es lo que encontramos. De nuevo, las barras amarillas son lo que el modelo predijo y las barras moradas son lo que realmente sucedió. Y claramente se ve que el petróleo fue el combustible que cayó mucho más de lo que el modelo predijo. Si nos centramos un segundo en el gas natural, el modelo prácticamente predijo a la perfección lo que iba a pasar con el gas natural. Y con la electricidad, por ejemplo, el modelo predijo que iba a caer más de lo que realmente cayó. Entonces, obviamente, en este gráfico nos hace pensar que fue el petróleo el combustible que explica esa sorpresa en el cambio, en la caída de la demanda energética. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre el petróleo. El año pasado la demanda cayó 9,3%, la mayor caída en la historia. Fueron casi 10 millones de barriles diarios, y mucho más que el resto de componentes de la demanda energética.
De hecho, la caída de la demanda de petróleo representó alrededor de 3/4 partes del descenso en el consumo de la energía. Pero por supuesto, para todos nosotros que vivimos los confinamientos el año pasado prolongados, el año pasado, esto realmente no es muy sorprendente, ¿no? Los confinamientos lo que hicieron el año pasado fue reducir la demanda de petróleo de una forma distinta a una recesión económica normal, porque colapsaron los ámbitos de movilidad, los índices de movilidad de las personas. Las cifras de movilidad cayeron tanto que es interesante ver qué pasó con los productos derivados del petróleo. Y este gráfico a mí me parece muy interesante porque muestra cómo el uso de combustible el año pasado cayó 40%. Es decir, 3,2 millones de barriles diarios cayó el uso de combustible por los aviones debido a los confinamientos. Si nos centramos un segundo en la gasolina a nivel mundial, por ejemplo, cayó casi el 15% debido al colapso en la movilidad vial. El año pasado poco pudimos utilizar nuestro auto personal, ¿no? A mí me llama también la atención de este gráfico otras dos cosas, que es el diésel cayó menos que la gasolina, cayó 7%, y es porque a las personas de estar confinadas, se utilizó mucho transporte de carga media y carga elevada. Todos compramos más cosas de Amazon, por ejemplo, ¿no? Y la segunda cosa que me llamó más la atención de este gráfico es esta parte de aquí. Cómo los productos que están más relacionados con la industria petroquímica, como la nafta, el etano y el GLP, realmente no fueron afectados, su demanda no fue afectada por una pandemia global. Y creemos que eso se debe a que en parte la demanda fue apoyada por una creciente demanda por material de protección y de suministros médicos. Es decir, el año pasado, de nuevo, todos nos compramos más mascarillas, más guantes de plástico, y eso ayudó a la demanda del sector petroquímico. Esto para el petróleo, a mí me resulta también interesante comparar el petróleo versus el gas natural. Y se ve aquí que el gas natural tuvo mayor resistencia. El petróleo, recuerden, cayó casi el 10%, el gas natural solo cayó 2,3% el año pasado. Y muy similar, si se fijan aquí, a la caída que sufrimos en el 2009 luego de la crisis financiera mundial. Y la relativa inmunidad del gas natural se vio favorecida por las fuertes caídas en el precio del gas. Y por último, la demanda global de electricidad. La demanda global de electricidad representó la menor caída de los componentes de la demanda final de energía. Cayó solo 0,9% el año pasado, en el 2020. Y la relativa resistencia del uso de la electricidad se vio favorecido, yo creo, por la naturaleza de los confinamientos y del teletrabajo. Por un lado, tuvimos caídas en la demanda de electricidad en la industria y en los edificios comerciales, pero por otro lado tuvimos un aumento en la demanda de la electricidad en el ámbito doméstico por los teletrabajadores y las familias confinadas. Ejemplo claro, el año pasado todos utilizamos más nuestra laptop, todos vimos más la tele, todos vimos más series de Netflix, ¿no? Y eso se ve en los datos de consumo global. Luego, la relativa resistencia de la generación eléctrica oculta un cambio significativo en el mix de la generación. Y a pesar de que, como hemos visto, la demanda de electricidad cayó levemente el año pasado, si nos centramos en un momento en la generación por energías renovables, representó su mayor incremento en la historia, 360 teravatios hora. En un momento, pensemos esto, en un momento de pandemia global, donde la demanda de electricidad cayó, las renovables aumentaron, registraron su mayor aumento en la historia. Eso es sumamente interesante, yo creo, ¿no? Y en los últimos 5 años, como se ve en esta gráfica, la generación de renovables ha representado alrededor del 60% del crecimiento de la energía mundial, de la electricidad mundial. Ahora, lo que también es interesante ver es cómo el rápido crecimiento de las renovables ha afectado levemente al uso del carbón en la matriz energética mundial. Y eso es realmente lo que necesita el mundo, una rápida penetración de las renovables que hagan que el uso del carbono caiga de forma más significativa, pero en los últimos 10, 15 años no hemos visto ese efecto
tan acelerado como el que el mundo necesita. Realmente la caída del carbón en los últimos 2 años realmente nos manda de vuelta a niveles del 2016. No hemos visto una caída significativa y acelerada del carbón en los últimos años. La segunda pregunta es, ¿qué aprendimos sobre el sistema energético y la reacción del sistema energético frente al COVID? Y para esto me voy a centrar brevemente en el mercado del petróleo por 2 razones. La primera es que, como vimos, el petróleo fue el más afectado de todos los componentes de la demanda. Y segundo, porque en una transición energética, seguramente el mercado del petróleo va a ser el que más se vea afectado en esa transición energética. Entonces, vamos a centrarnos un momento en el mercado del petróleo. ¿Qué pasó el año pasado? La producción cayó en 6 millones de barriles diarios, la demanda casi 10 millones de barriles diarios. Pero como muchos de ustedes recordarán, muchísimas cosas pasaron el anterior año en el mercado petrolero. Yo como analista petrolero, desde luego, no me pude aburrir ni un segundo porque pasaron muchas cosas. Y para darles una idea de lo que pasó, a mí me resulta muy útil dividir el año en 3 fases que son muy diferentes. La primera fase va desde el inicio de la pandemia, desde diciembre del 2019 hasta abril del 2020. Y en este periodo se caracteriza por un derrumbe de la demanda mundial. 20 millones de barriles diarios perdidos de la demanda debido a la pandemia. Y lo significativo, yo creo, de este gráfico también es, a pesar de una caída tan grande en la demanda, el efecto o la respuesta de la oferta fue totalmente decepcionante. Muchos de ustedes recordarán que incluso hubo una breve guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia y demás a principios de marzo. El efecto que tuvo esto fue que los stocks de petróleo aumentaron rápidamente en 4 meses y el precio del petróleo cayó en picado. Muchos de ustedes también recordarán el 20 de abril del 2020, cómo el WTI de Estados Unidos se volvió negativo por primera vez en la historia. Eso fue algo que nunca había pasado y pasó, ¿no? Esta fue la primera fase. La primera fase fue, yo llamaría de crisis, ¿no? La segunda fase, que va desde abril hasta agosto del año 2020, es una fase de ajuste donde la demanda empieza a recuperarse brevemente. Después de la primera hora del COVID, empiezan las economías brevemente a abrirse poco a poco y la demanda empieza a recuperarse levemente. Y al mismo tiempo, vimos una respuesta significativa por parte de la OPEP, que cortó 10 millones de barriles diarios entre mayo y julio del año pasado. Y también otros productores reaccionaron rápidamente a la caída de precios. Ejemplo claro también Argentina, el shale en Argentina cayó rápidamente debido a la caída de precios. Eso hizo que la demanda y la oferta vuelvan a converger y los stocks se mantuviesen más o menos estables en este nivel elevado. Esa es la segunda fase. La tercera fase fue la fase de continuo ajuste global. La demanda siguió creciendo, pero se vio afectada por nuevas olas del COVID. Como recordarán ustedes, a partir de agosto, septiembre, octubre, hubieron nuevas oleadas de COVID que hicieron que la demanda pierda cierta fuerza. Y por otro lado, la OPEP y el resto de productores mundiales empezaron a recuperar producción que habían cortado. Y eso hizo que los stocks continuaran cayendo levemente y terminamos el año con un precio de $50 por barril. Esto es lo que pasó. Ahora, para mí lo que yo creo que es fundamental es qué lección podemos aprender de esto. Y yo creo que es la lección que podemos aprender, y fue que para mí que la OPEP fue capaz y estuvo dispuesta a intervenir para estabilizar los mercados petroleros. Pero si esto significa que siempre podrá o siempre querrá hacerlo, yo creo que depende del tipo de shock que afecta a los mercados petroleros. La naturaleza del poder de la OPEP, ¿por qué la OPEP tiene ese poder? Es porque puede cambiar la oferta de manera intertemporal de un periodo a otro para actuar en shocks cortos y muy temporales, digamos, ¿no? Cuando es un shock muy específico que tiene corta duración, la OPEP fácilmente puede intercambiar oferta de un periodo a otro. Pero por el contrario, y esto es relevante, yo creo, la capacidad y el incentivo de la OPEP
para compensar una caída sostenida en el tiempo a medida que hay una aceleración en la transición energética, yo creo que es menos clara. En este caso, si tienes una caída en la demanda de petróleo constante y acelerada, seguramente los miembros individuales de la OPEP se preocupen más de proteger sus propias cuotas de mercados y menos en estabilizar los mercados. Eso para mí es la lección que aprendí, por lo menos el año pasado en esto. Esto es lo que yo quería hablar sobre qué pasó el año pasado y ahora me quiero centrar brevemente en qué pensamos que va a pasar en el futuro, ¿no? Y este tipo de presentaciones yo siempre empiezo, cuando hablo sobre el futuro, me gusta empezar diciendo que yo no sé predecir el futuro, creo que nadie sabe predecir el futuro y el objetivo de este Outlook no es predecir el futuro. El objetivo es entender cuáles son los rangos de incertidumbres a las que nos enfrentamos en el futuro, pero no predecir el futuro. Yo no puedo predecir el futuro, ¿no? Dicho esto, el Outlook se centra en 3 escenarios que son claves, ¿no? Y que explican cómo evolucionará la transición energética en los próximos 30 años. Los escenarios son los siguientes. Rapid es un escenario donde las emisiones de carbono caen prácticamente 70% entre el 2018 y el 2050, perdón, y se basa en políticas públicas que asumen o que incentivan a la sociedad a moverse en esta dirección, por ejemplo, a través de un impuesto al carbono. El otro escenario es Net Zero, que como su nombre mismo indica, más o menos llegamos a Net Zero en el 2050 en términos de emisiones de carbono. Y la idea de este escenario lo diseñamos pensando en que son las mismas políticas públicas de Rapid, pero si se quiere ir un poco más rápido en la decarbonización, se requiere que la sociedad cambie, que la sociedad también tome un rol más activo para acelerar la transición energética. Y a mí me resulta útil utilizar 2 ejemplos aquí. El primero es, en Rapid, el gobierno te puede decir tú tienes que reciclar el 70% de tu basura, por ejemplo. Pero en Net Zero, la sociedad dice, yo no voy a reciclar el 70% porque me interesa mucho el medio ambiente, voy a reciclar el 90%. Eso es un ejemplo, ¿no? O en Rapid, los coches eléctricos siguen siendo un poco más caros y en Net Zero la gente está dispuesta a pagar una prima por comprarse un coche eléctrico, por ejemplo. Ese es el tipo de diferencia entre un escenario y el otro, ¿no? Y por último está el escenario business as usual, en el cual nosotros asumimos que las políticas públicas, la tecnología y las preferencias sociales evolucionan más o menos en la misma forma y a la misma velocidad que en los últimos años. Y como se puede ver en este escenario, las emisiones llegan a su pico, pero realmente caen muy, muy poco. En el 2050 están solo 10% por debajo del 2018. Entonces hay muy poco progreso en términos de carbonización. Y si recuerdan, hace unos minutos hablamos de qué pasó el año pasado con las emisiones de CO2. Dijimos que cayeron 6,3% y que esto es lo que el mundo necesita para los objetivos de país. Y de hecho es eso. Si es que calculamos la tasa de declinación en estos 2 escenarios, está más o menos entre el 7 y el 5%. Por eso yo decía que si queremos llegar a los objetivos de cambio climático, es como si tuviésemos una pandemia todos los años, pero lógicamente sin los efectos negativos de la pandemia. Pero eso muestra la dificultad del problema que tenemos ahora mismo. En este slide a la derecha, me gusta poner este slide porque creo que es muy relevante. ¿De dónde vienen las emisiones ahora mismo en el 2018? Estoy seguro si uno va a la calle y pregunta a 100 personas, 95 personas te dirán que la mayoría de las emisiones vienen del sector del transporte, de los autos privados. Y no es así. La mayoría de las emisiones de CO2 vienen de la electricidad, después de la industria, y solo el 25% vienen del transporte. Es decir, cuando uno dice, subvenciono el auto eléctrico, perfecto, es muy buena idea, pero solamente estamos atacando a una parte limitada de las emisiones de CO2. La mayoría de las emisiones vienen de la electricidad a nivel mundial. Dicho esto, volvemos a los 3 escenarios que les estaba mostrando. ¿Y por qué estoy mostrando aquí las emisiones de CO2? Lo importante de las emisiones de CO2 es que están relacionadas con el incremento de la temperatura media mundial.
Por eso nos centramos en las emisiones. Entonces, quiero mostrarles qué representa Rapid y Net Zero en términos de incrementos de la temperatura media mundial. Empecemos con Rapid. Aquí en esta área morada estoy mostrando los escenarios de las Naciones Unidas que dicen que son consistentes con mantener el incremento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados. Esto es lo de las Naciones Unidas. Y como ven, nuestro escenario Rapid está más o menos en ese rango, en esa media. Por eso decimos que nuestro escenario Rapid es más o menos consistente con mantener la temperatura media por debajo de los 2 grados. Y si nos centramos ahora en Net Zero, de nuevo, esta área azul es la área de escenarios de las Naciones Unidas que dicen que son consistentes con mantener la temperatura media mundial 1,5 grados. Y nuestro escenario Net Zero, sí es verdad que al principio está fuera de esa área, pero luego incluso cae por debajo de la media. Por eso decimos que más o menos nuestro escenario Net Zero es consistente con mantener el incremento medio de la temperatura mundial en 1,5 grados. Y estos son los 3 escenarios en los que se basa nuestro audio. Dicho esto, brevemente, soy consciente del tiempo, quiero centrarme en 2 preguntas muy sencillas y muy claves. Yo creo que la primera es, yo he empezado esta presentación diciendo, yo no sé predecir el futuro, no sé qué va a pasar, este Outlook no sirve para predecir el futuro. Entonces, ¿qué sí sabemos sobre el futuro? ¿Qué he aprendido yo en estos años sobre el futuro? Y la segunda pregunta, que creo que es muy relevante, es ¿qué pasa si retrasamos la transición? Vamos a centrarnos con la primera, ¿qué sí sabemos sobre el sistema energético mundial? Y una forma de responder a esta pregunta sería considerar rasgos comunes en los 3 escenarios. Yo sé que los 3 escenarios son muy distintos, como hemos visto, pero si podemos identificar rasgos comunes en los 3, eso nos daría más confianza de que se materialicen o no en cierta forma u otra. Y esos son 3 los rasgos comunes en los escenarios. El primero es el rol de los combustibles fósiles, el petróleo, el gas y el carbón. En los 3 escenarios caen. En el 2018 eran 85% y en el 2050 es entre el 20 y el 65%. Y la idea de que les digo que no sé predecir el futuro es que yo no sé si en el 2050 la cuota de los combustibles fósiles va a ser 61,2 o 58,7%. No lo sé y creo que nadie lo sabe. Pero lo que sí creo que sé es que va a ser menor que hoy, porque veo 3 escenarios muy distintos y los 3 muestran el mismo resultado. Este es el primer rasgo. El segundo rasgo es el rápido crecimiento de las renovables. Las renovables en el 2018 representaban el 5% del mix mundial, en el 2050 entre el 20 y el 60%. Y una cosa que me llamó la atención, que yo no me había dado cuenta, es que incluso en el escenario business as usual, donde las renovables penetran de manera más lenta, incluso en ese escenario, las renovables penetran el sistema energético mundial más rápido que cualquier combustible en la historia moderna del sistema mundial. Y el tercer rasgo común es la electricidad. El aumento en el consumo de la electricidad como parte del consumo final, ¿no? En el 2018 representábamos el 25%, en el 2050 más. Y la forma de que yo pienso sobre este tema es, si yo comparo el número de electrodomésticos que tengo hoy en mi casa versus los que tenía hace 15 años, seguramente ahora tengo muchos más electrodomésticos. ¿Por qué? Porque el mundo se ha electrificado mucho más en los próximos años y esperamos que eso se mantenga. Estos son los 3 rasgos comunes que identificamos en los 3 escenarios. Ahora, otra forma de responder a esta pregunta de qué sí sabemos sobre la transición energética sería, en vez de identificar rasgos comunes en los 3 escenarios, podríamos preguntarnos cómo sería la estructura del sistema energético mundial en caso de que haya una transición energética. Y yo no sé cuándo va a haber una transición energética, pero en el caso que esta ocurra, ¿cómo sería el mundo? ¿No? Y para responder eso nos centramos en Rapid, y que, como les he dicho, es consistente con mantener el incremento de la temperatura por debajo de 2 grados. Y el punto aquí no es centrarse en los perfiles específicos, porque, como hemos visto, los escenarios serán distintos. El punto es más genérico. El punto es explorar cómo sería un mundo en el cual ya hay una transición energética independientemente de cuándo esta suceda. Y este gráfico es
empieza en 1900, es decir, cubre una larga historia del sistema energético, y hay dos cosas que me llaman la atención a mí de este gráfico. El primero es que durante gran parte de la historia moderna del sistema energético, este ha sido dominado por una sola fuente. Primero, si nos fijamos, en la primera mitad del siglo pasado fue el carbón, y la segunda mitad, incluso esta parte de este siglo, fue el petróleo. Y en cambio, si comparamos qué va a pasar en el futuro, se ve que en los próximos 20 años el mix energético es mucho más diversificado que nunca. Aquí, en los próximos 20 años, gas, petróleo, carbón, combustibles no fósiles, nuclear, todos están presentes de manera significativa, ¿no? Y esta mayor variedad en el mix lo que va a implicar es que la transición energética será más impulsada por la elección de los clientes, como ustedes y como yo, que por la disponibilidad del combustible, como fue hace 100 años. Otra forma de decirlo es que si yo era un productor de carbón en 1915, la vida era maravillosa, ¿no? Si yo era un productor de petróleo en 1975, de nuevo, yo era el rey, ¿no? Ahora, en los próximos 20 años, esto cambia. Hay mucha más competencia entre los diferentes fuentes de energía. Y esto es lo que nosotros creemos que va a pasar en la transición energética. Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué pasa si retrasamos la transición energética, no? Yo les mostré dos escenarios, tres escenarios, pero centrémonos en estos dos escenarios por el momento. El business as usual, donde las emisiones caían levemente, y el rapid, donde caían más rápidamente. Aquí lo importante no son las emisiones per se, sino es las emisiones acumuladas en los escenarios, ¿no? Entonces, las emisiones acumuladas en rapid, es decir, el área bajo esta curva, es esto. Las emisiones acumuladas en business as usual es más grande, es el área bajo la curva es más grande, ¿no? Esa es la idea. Ahora, puede ser, y es una posibilidad muy, muy real, que el mundo no haga nada en los próximos 10 años, que sigamos como en business as usual en los próximos 10 años y de repente en el 2030 nos demos cuenta de que estamos tarde. Y por eso, y este escenario lo llamamos el delayed and disorderly, es decir, durante los próximos 10 años seguimos como si nada pasase y nos despertamos en el 2030 y decimos, tenemos que hacer algo. Y tenemos que hacer algo quiere decir que el área bajo la curva de este escenario tiene que ser igual al área bajo la curva de Rapid. Entonces, ¿qué tendrían que hacer estas emisiones de CO2 para que tengamos el mismo efecto que en Rapid? Y tendría que ser una caída en la demanda, en las emisiones de CO2 drástica, sumamente drástica, más rápida que en Rapid. Es decir, mientras más retrasemos la transición energética, más complicado va a ser y más perturbador va a ser la transición energética. Y si este es un escenario que creamos, que es, si es que asumimos que en este escenario delayed and disorderly no puede haber cambios en la matriz energética ni mayor eficiencia, la única forma de que las emisiones de CO2 caigan tan rápidamente sería racionalizando el uso de la energía, con todo lo que eso podría conllevar. Lógicamente también hay otros elementos como tecnologías de emisiones negativas y demás, pero aquí el punto es más genérico, ¿no? Como existe un presupuesto de carbono finito, eso significa que cuanto más tiempo el mundo camine en un camino insostenible y más tardemos en tomar acciones decisivas, estas acciones en el futuro van a ser más costosas y más perturbadoras al final. Y con eso quiero dejar ahí. De nuevo, muchas gracias y con gusto, si tienen cualquier pregunta, estoy aquí. Gracias. Bueno, gracias, Jorge. Excelente la presentación. Sí, yo por lo menos tengo muchas preguntas. No sé si podemos darle el audio también a alguien de los participantes que quiera, pero yo empiezo con alguna pregunta. El primer tema que uno ve complicado es que un poco la situación global es un poco el dilema del prisionero, ¿no es cierto? Tenés a los países que todos queremos dejar de emitir, todos estamos de acuerdo como concepto. Ahora el tema es cuando cada uno tiene que hacer el sacrificio, pagar el costo. Y ahí, para hablar de la situación global, tenés una gran competencia entre
grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia, cada una con sus propios intereses. Parece que el tema del carbón es un tema, yo creo que es el más contaminante de todos. Jorge, ¿es correcto eso? Sí. Y por lo que veo en tus presentaciones se usará mucho para electricidad, el carbón. Bueno, entonces el tema es cómo lograr quién paga el precio, ¿no? Creo que no tenemos la respuesta, pero es y mencionaste al pasar el tema del carbon capture, que es la posibilidad de que se emita el CO2, pero que a través de distintas tecnologías se vuelva a recapturar el CO2. ¿Le ves alguna chance de que eso se desarrolle? Gracias, Ricardo. Muy buenas preguntas. Empecemos por la primera, que es la coordinación internacional. Es decir, cualquier tipo de chance que tengamos de llegar a los objetivos de cambio climático, necesariamente van a implicar una coordinación a nivel mundial. Porque este tipo de políticas que nosotros asumimos que tienen que pasar, tienen que ser aplicadas a nivel mundial. Te pongo un ejemplo claro. Si es que la Unión Europea pone un impuesto al carbono, y el resto de países no lo hacen, ¿qué va a pasar? Que la producción local de la Unión Europea va a ser más cara y va a venir productos que no tienen ese carbón, ese impuesto al carbono, y se van a llevar el mercado europeo y al final seguramente las emisiones sean más altas, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que haber ese tipo de coordinación internacional. Ahora, tanto en los acuerdos de cambio climático de París como en los siguientes, y seguramente en el COP26 que empieza este domingo, el tema de mecanismos de ayuda a los países menos desarrollados para que puedan desarrollar este tipo de políticas está sobre la mesa. Es decir, en el Acuerdo de París incluso había ciertas estimaciones del dinero que los países desarrollados deberían dar a los países en desarrollo para que desarrollen este tipo de políticas, que lógicamente son relativamente más fáciles de aplicar en el mundo desarrollado, pero más difícil en el mundo en desarrollo. Yo pienso, por ejemplo, los productores de petróleo, ¿no? No estoy hablando de Arabia Saudí ni Emiratos Árabes, sino productores un poco menos desarrollados. Ecuador es el caso que conozco yo, puede ser Argentina, puede ser Colombia, en el cual una transición energética necesariamente va a afectar a la posición económica de esos países. Entonces, ¿cómo hacemos que esos países no terminen estando peor debido a la transición energética? Es fundamental, y por eso ese tipo de coordinación internacional es necesaria. Esto sobre la coordinación internacional, el carbon capture, sí es muy importante. Creo que es una tecnología que es muy importante. Es todavía muy cara, todavía no está desarrollada a nivel mundial. Son pocos los proyectos ahora mismo que llevan carbon capture. Hay el potencial ahí. Nosotros en nuestro Outlook hemos sido un poco más, seguramente, más conservadores en el uso de carbon capture and storage. El problema de cuando uno compara los diferentes escenarios es que si uno asume demasiado carbon capture and storage, eso quiere decir que tienes manga más ancha para producir más gas. Para seguir emitiendo. Exactamente. Entonces, nosotros más bien preferimos, seamos conservadores en cuánto carbon capture va a haber en el mundo y ver qué se puede hacer con ese modelo limitado. Pero es verdad que es una tecnología que está ahí, que se está desarrollando, y apenas hay un impuesto al carbono elevado, ahí se va a volver mucho más eficiente y más económico, ¿no? Sí, podría ponerse al lado de cada planta de electricidad que usa carbón, al ladito una de carbon capture que capture lo que están. Acá tenemos algunas preguntas, Jorge, que te leo. La primera es de Patricio Valdivieso, que dice: hola Jorge, ¿podrías hablarnos un poco sobre el modelo usado para las proyecciones del IO? Me hace un poco de ruido la falta de escenarios moderados. Pareciese haber algún threshold que afecta más que proporcionalmente la pendiente coeficiente de los escenarios Rapid y Net Zero. Me preocupa la sensibilidad del modelo a algún supuesto en particular. Excelente pregunta. Gracias, Patricio. Además, Patricio, para que lo sepan, trabajó con nosotros en el Statistical Review
Nosotros trabajamos con la Universidad Harry Watt de Escocia y Patricio es parte de ese equipo, así que el mérito del Statistical Reviewers, desde luego, de Patricio y su equipo, hacen una labor fenomenal. Y en cuanto a la pregunta, bueno, sí, nosotros lo que hacemos es, tenemos en cuenta más que los coeficientes, tenemos en cuenta las políticas públicas que los países dicen que van a hacer. Es decir, y aplicamos cierto coeficiente, digamos, un poco subjetivo de cuánto creemos que esa política va realmente a ocurrir. Es decir, es muy fácil que mañana cualquier país dice yo voy a hacer net zero en el 2050, pero si uno es serio al analizar esa política, debería tener cierto elemento de juicio para saber cuánto creemos que esa política se puede aplicar en verdad. Es decir, si la Unión Europea dice que va a ser net zero en el 2035, seguramente le creeríamos, ¿no? Si hay algún otro país que no tiene mucho récord de llegar a lo que dice, ¿no? Veo menos credibilidad internacional, seguramente le daremos menos peso a ese tipo de estimaciones. Y yo creo que es interesante eso. También es verdad que en el Energy Outlook del próximo año, que lo publicamos en marzo, que estamos trabajando en ello, hemos hecho un nuevos modelos que van a capturar esto que Patricio lo menciona aquí. Por lo tanto, serán seguramente escenarios mucho más robustos en ese sentido. Perfecto. Acá hay una pregunta de Sonia Ferreira. ¿Estamos preparados económicamente para el cambio? Y por otro lado, las organizaciones internacionales prevén un subsidio. Y te sigo porque sigue la pregunta. Personalmente quiero cambiar por energía solar, pero el costo es muy grande. No solo en instalación, sino en infraestructura. Hablo de edificios. Si bien se amortiza en el tiempo, hay que hacer un desembolso importante. Exactamente. Es el problema de la inversión. Es decir, sobre todo en los países en desarrollo, a pesar de que ciertas inversiones tengan NPV positivo, digamos, en el tiempo, eso quiere decir que tú tienes que desembolsar un dinero para hacer esa inversión, ¿no? Y muchas veces eso es lo que más limita en eficiencias, en ganancias de eficiencia energética. El caso típico es en los edificios, por ejemplo, cuando uno quiere mejorar la eficiencia energética de los edificios. Perfecto, porque vas a pagar menos electricidad y menos calefacción en el futuro. Pero eso quiere decir que tú hoy tienes que desembolsar un dinero. Y en muchos países eso es el problema. Por lo tanto, es fundamental que haya la financiación o elementos de financiación que los gobiernos permitan tomar ese paso. ¿Estamos preparados económicamente para el cambio? Yo creo que la respuesta sería, no sé si tenemos otra opción. Claro. Si seguimos como seguimos en el business as usual, creo que los costes económicos de un calentamiento global como el que estamos viendo cada vez van a ser mayores, ¿no? O sea, nosotros vemos la cantidad de huracanes, comparas lo que pasaba hace 50 años versus lo que pasa hoy, la temperatura media mundial y todo lo que eso conlleva. Esos costes también, si no hacemos nada, seguramente empezarán a aumentar significativamente, exponencialmente. Pero totalmente de acuerdo con Sonia, con lo que tú dices. En teoría suena muy bien, pero en la práctica hace falta instrumentos financieros que generen ese tipo de sinergias que ahora mismo no es. En el mundo desarrollado no hace falta eso porque ya está, pero en el mundo en desarrollo es verdad, es un gran limitante. La pandemia de alguna forma se puede usar como modelo predictivo, ¿no es cierto? Porque fue algo que nos afectó a todos y cada país la enfrentó de acuerdo a su idiosincrasia y de acuerdo a su forma, digamos, ¿no? Estados Unidos con el libre mercado. Entonces, probablemente futuras tragedias que ocurran por el cambio climático, en una primera etapa por lo menos es muy probable que los países tengan la misma reacción que tuvieron en la pandemia. Y no sé cuánto tiene que subir el nivel de gravedad de las cosas para que cambiemos nuestra conducta, ¿no es cierto? Porque la pandemia de alguna forma se dominó y cada uno siguió con su estilo. Exactamente. Si uno recuerda, al principio de la pandemia,
lo que los estados hicieron inmediatamente fue cerrarse, ¿no? Sí. Y hubo Y cada uno la enfrentó según su forma de ser. Exactamente. Los daneses, por ejemplo, dijeron, me da igual, voy a seguir abriendo, y los suecos no voy a poner restricciones. Otros países pusieron muchísimas restricciones. España, por ejemplo, en el Reino Unido estuvimos más o menos algo en la mitad. Entonces, y se ve también en el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Ahora Claro. mismo los países lo que han intentado es tener las suyas y no compartir con el resto, ¿no? Entonces eso sí que te muestra que la coordinación internacional que hace falta seguramente sea complicada, pero el hecho, sabemos que no es algo fácil, no va a ser algo fácil, pero también creemos que es algo necesario. Sí. Ahora, uno se pregunta cuán grave tiene que ser el cambio climático como para que finalmente nos demos cuenta de que no tenemos que hacer un cambio, ¿no? Como los países. Bueno, acá Exactamente. está Celeste Godoy, tiene otra pregunta. Dice, en el Statistical Review, en los gráficos hay una baja de demanda energética en los 2000, más o menos muy marcada, que no se menciona. ¿Podrías aclarar a qué se debió? En el año Creo que se refiere al año 2008-2009, de ahí que hay un piquito para abajo. Seguramente sí, claro. Tengo aquí el gráfico. Sí, en el año 2009 fue la crisis financiera La crisis, internacional, ¿no? sí, Que, como que saben, bajó empezó la en Estados demanda. Unidos y el PIB cayó bastante. Y de hecho el PIB, si no recuerdo mal, cayó casi 0,5% a nivel mundial. Y eso hizo que la demanda de energía cayese durante el 2009. Sí, exactamente. Bueno, hay más un comentario que una pregunta de Sonia Ferreira que dice, este tema lo hemos tratado en el año 1989 en ingeniería y no hay grandes Sí. cambios. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero es verdad que si nosotros hubiésemos, estoy de acuerdo en parte con ese comentario. Si nosotros hubiésemos tenido esta charla hace 4 años, digamos, o hace 3 años, seguramente el tema del cambio climático hubiese estado en la charla, pero hubiese tenido Más seguramente chiquito. Sí. un ámbito Era algo de... que se hablaba. En esa Sí, época se hablaba, en una época hace no tanto se hablaba mucho del agujero de ozono. exactamente, Después se exactamente. empezó a hablar del cambio climático y la diferencia. Empezamos a distinguir entre agujero de ozono y Y yo creo que y el calentamiento global. en los últimos 3, 4 años sí que ha habido una aceleración, por lo menos en la preocupación mundial, lo que se ha hecho. Seguramente no hemos visto los resultados todavía, pero sí que yo siento que la pandemia ha hecho que nos preocupemos un poco más de nuestro planeta, Sí, de que veamos que, digamos, de que el planeta puede verse afectado por esto y hace falta una coordinación internacional. sí, Entonces, estoy de acuerdo con Sonia, pero también veo que en los últimos años sí que ha habido una aceleración en ese sentido. sí. Hay un tema interesante con la electricidad, que es la posibilidad de que cada uno produzca la propia. Es decir, que todos pongamos en el techo. En algunos países como en Australia, por ejemplo, están muy avanzados con eso. No sé, en el Reino Unido, probablemente vamos hacia allá también. Y eso es interesante porque hoy por hoy la electricidad se producen, hay grandes productores energéticos que después que producen mucha energía y después la transportan, que también requiere una gran empresa. Y el hecho, lo que puede ser también algo que cambia un poco la matriz económica de toda la industria, es el hecho de que si cada uno se empieza a producir su propia electricidad, y ya no, de alguna forma como que se va, quizás la palabra es democratizar, pero no es democratizar, debe haber una mucho mejor, pero que cada uno va a generar su propia electricidad y, y quizás eso también va a haber que buscar una forma de financiarlo, porque las grandes generadoras la financia el que después va a vender la electricidad, las grandes transportistas a quien le van a pagar, pero que cada uno tenga su propia electricidad va a hacer que no haya esas grandes, la única gran empresa va a ser la que fabrique los generadores. Pero Sí, eso es una revolución interesante que le va a dar libertad también a la gente, porque no va a depender. Y el Estado mismo se está preguntando, si cada uno genera su propia electricidad, ¿cómo voy a hacer yo para cobrarles impuestos? claro, exactamente. Pero también ten en cuenta una cuestión que es la intermitencia de las renovables, ¿no? Es decir, si imagínate toda tu población depende de sus propios paneles solares que está arriba y de repente Claro, tienes un invierno donde no sale el sol, tienes un claro, problema bueno, a nivel país. Entonces, siempre tendrás que tener esa empresa
público-privada detrás que te pueda ayudar. Necesitas un backup. Sí. Exactamente. Bueno, a ver. Ahí dice, bueno, Sonia dice, confío ampliamente en el cambio de mentalidad que nos generó la pandemia. Esperemos. Bueno, ojalá, Sonia, ojalá. Yo la verdad que todavía no, todavía no. Pero bueno, lamentablemente la historia de la humanidad nos muestra, no sé, vamos a ver. Pero al mismo tiempo creo que en la historia de la humanidad, cuando la sociedad ha visto que hay un problema real y que te afecta, ha habido coordinación internacional. Sí. No, y lo importante ¿no? es que se pongan de acuerdo las grandes potencias, porque si se ponen de acuerdo las grandes potencias, todos los demás no les queda otra que alinearse. Exactamente. Entonces, Exactamente. si el acuerdo viene de ahí, ahora si no se ponen de acuerdo las grandes potencias, de ahí para abajo no va a salir. Totalmente. Y también es una cuestión que yo siempre resalto cuando doy presentaciones en Latinoamérica, es que de todas maneras Latinoamérica es un continente muy, muy grande, pero emite muy poco porque nuestra matriz energética tiene muchísima renovable ya. Que es parte de la razón por la cual... otra cosa que también se propone es plantar más bosques y tratar de... Porque hay, no sé si está en tu gráfico, pero toda la industria de la agricultura y la producción de alimentos también genera mucho CO2. Exactamente, exactamente. Bueno, Jorge, realmente disfruté tu presentación. Seguramente todos los que estamos ahí también, excelente. Me quedaría hablando con vos un rato largo, pero el año que ya estás invitado para el año que viene. Muchísimas gracias. Me Y tendrán ahí seguro. guardate por favor lo de este año y lo vemos de vuelta el año que viene. Y ojalá que podamos hablar, no sé, de un tratado de Glasgow el año que viene. Y que sea superador de lo que estamos viviendo actualmente. Te agradezco muchísimo. También muchas gracias a todos los participantes y a la Cámara por este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Alejandro, no sé si querés decir algo. Sí, no, a modo de cierre también agradecer a Jorge por esta presentación que habitualmente nos dedica a este espacio y realmente para la Cámara como Bridgam, que es el sector energético es prioritario, es realmente un aporte muy, muy valioso para nosotros y nuestra membresía. Así que además, bueno, y agradecer también a Ricardo por la moderación que hizo que este evento sea más ameno e interesante. Cierro solamente mencionando las próximas actividades de Bridgam Argentina. Este viernes vamos a tener nuevamente el ciclo de finanzas de COMEX de HSBC. El 9 de noviembre en el Comité de Diversidad e Inclusión vamos a tratar los excluidos invisibles del mercado de trabajo, que son las generaciones de mayores de 45 o 50 años. Súper interesante. El 19 tenemos en nuestra cátedra del Reino Unido el cierre de este ciclo con la presencia del embajador Javier Figueroa. Y por último, el 25 de noviembre es la ceremonia de entrega de los premios Bridgam al liderazgo sostenible. Así que, bueno, desde ya que están invitados todos a cada uno de estos eventos. Bueno, y sin más, nuevamente muchas gracias a los speakers que nos acompañaron hoy y a esta audiencia que también estuvo presente. Así que será hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Un placer. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.